¿Quieres aprender cómo eliminar por completo ese molesto input delay de tu teclado y lograr pulsaciones instantáneas y perfectas? Si es así, quédate durante todo el video. ¿Qué onda, chuchucas? Para los que no me conocen, yo soy Tejales Games, estamos en un nuevo video. Vamos directo al grano. Antes de comenzar con la optimización, es fundamental entender qué es el input delay o retardo de entrada del teclado. Este es el tiempo que transcurre desde la pulsación de una tecla hasta que el sistema operativo y la aplicación procesan y ejecutan esta acción. Aunque puede ser imperceptible para el usuario casual, este retraso de milisegundos es crítico para la precisión y la velocidad de reacción en entornos como los juegos competitivos. Para combatir este problema y alcanzar ese rendimiento máximo, he aplicado todos mis conocimientos y experiencia en el pack Zero Delay Teclado, una compilación meticulosa de optimizaciones avanzadas diseñada y perfeccionada para que cada pulsación sea instantánea, tal como lo aplican los jugadores profesionales, para asegurar que cada comando se ejecute sin el más mínimo retraso. Con este pack van a poder aplicar configuraciones que minimizarán la latencia a nivel de hardware y software, afinando la comunicación entre nuestro teclado y nuestro PC para lograr esa respuesta instantánea y perfecta que todos deseamos. Ahora que comprendemos qué es el input delay y cómo mi pack les ayudará a conseguir la ansiada respuesta instantánea del teclado, procederemos con el proceso de instalación del pack Zero Delay Teclado. Primero que todo, accederemos al enlace proporcionado a la descripción de este video. Este enlace lo redirigirá directamente a Mediafire. Una vez en la plataforma, daremos un clic en el botón de download para iniciar la descarga. Una vez finalizada la descarga, localizaremos el archivo comprimido. Para extraer su contenido, daremos clic derecho sobre el archivo y seleccionaremos la opción de nombre Extraer en Zero Delay Teclado by Tejales Games. Esta acción generará una nueva carpeta con el mismo nombre, la cual contendrá todos los elementos necesarios y las instrucciones detalladas para implementar las optimizaciones que les permitirá alcanzar el Zero Delay en nuestro teclado. Este archivo .rar ya lo pueden eliminar. Una vez que hayan extraído el pack de optimización, daremos doble clic en la carpeta principal y luego otro doble clic en la subcarpeta. El primer paso y más importante es crear un punto de restauración. Para ello, daremos doble clic sobre esta carpeta y una vez adentro, daremos clic derecho sobre el archivo de nombre crear punto de restauración.bat. Sucesivamente daremos un clic en ejecutar como administrador. Aquí se estará creando el punto de restauración. Es vital que tengan paciencia ya que este proceso puede tomar unos instantes y presionaremos la tecla Enter para cerrar el CMD. Crear un punto de restauración funcionará como una instantánea en la configuración actual de Windows. Esta medida preventiva es esencial ya que en el improbable caso de que se presente alguna inestabilidad o comportamiento anómalo durante el proceso de optimización, les permitirá revertir el sistema a su estado previo con total seguridad, deshaciendo los cambios sin riesgo de pérdida de datos ni compromiso de la estabilidad. Si algo sale mal durante la optimización, que lo dudo, simplemente daremos clic derecho sobre el archivo de nombre usar punto de restauración.bat y lo ejecutaremos como administrador. Sucesivamente seguirán los pasos indicados por el asistente de Windows. Ahora que hemos asegurado nuestro sistema con el punto de restauración, procederemos a implementar los ajustes básicos fundamentales para mitigar el input delay y acercarnos a ese deseado Zero Delay. Para ello, daremos doble clic sobre la carpeta de nombre ajustes básicos. Dentro de esta carpeta encontrarán una serie de elementos clave, un archivo .bat y dos subcarpetas adicionales. Cada uno de estos componentes está diseñado para optimizar aspectos específicos de la interacción de nuestro teclado con el sistema. El primer archivo a ejecutar tiene el nombre desactivar usbpower.bat. Para aplicar esta optimización daremos clic derecho sobre el archivo y seleccionaremos ejecutar como administrador. Aquí se estarán ejecutando las optimizaciones. Presionaremos cualquier tecla para cerrar el CMD. Este script es crucial porque se habilita la gestión de energía selectiva y las funciones de ahorro de energía para los puertos USB a los que se conecta nuestro teclado, asegurando que el dispositivo reciba energía constante y plena. Al evitar que Windows suspenda o reduzca la energía de estos puertos, eliminamos microinterrupciones y latencias adicionales, garantizando una comunicación ininterrumpida y a máxima velocidad, lo que se traduce en una respuesta instantánea en cada pulsación. Ahora daremos doble clic sobre la carpeta de nombre optimización de teclado. Dentro de ella encontraremos el archivo optimización de teclado.bat. Para ejecutarlo daremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Aquí se estará optimizando la configuración del teclado y presionaremos cualquier tecla para continuar. Este script automatizado aplica una serie de ajustes críticos directamente en el registro de Windows para maximizar la capacidad de respuesta de nuestro teclado, configurando la velocidad y retardo de la repetición al máximo rendimiento, desactivando funciones de accesibilidad, introducen latencia y ajustando parámetros avanzados relacionados con el procesamiento de la entrada USB y global del sistema. Gente, si ustedes desean revertir estos ajustes, simplemente darán doble clic sobre esta carpeta. Te daremos clic derecho sobre este archivo y un clic en ejecutar como administrador. Esto simplemente háganlo si quieren revertir la optimización del teclado. Finalmente daremos doble clic sobre la carpeta de nombre teclado ultra latencia. Para aplicar estas optimizaciones extremas daremos clic derecho y seleccionaremos la opción de ejecutar como administrador. Aquí se estarán ejecutando las optimizaciones de la ultra latencia y presionaremos cualquier tecla para continuar. Este script está diseñado para implementar un conjunto de ajustes a nivel de sistema aún más avanzados y agresivos que van más allá de la configuración del teclado para conseguir la latencia más baja posible. Gente, lo mismo, si ustedes desean revertir los ajustes aplicados por este archivo, simplemente daremos doble clic
clic sobre la carpeta de nombre revertir ultralatencia y ejecutarán como administrador ese archivo. Habiendo completado los ajustes básicos, ahora nos centramos en la carpeta número 3 de nombre latencia KVM. Daremos doble clic sobre ella para acceder a las optimizaciones más específicas para la latencia del teclado. Dentro de esta carpeta encontrarán el archivo de nombre csrss priority.bat. Daremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Aquí se estarán aplicando los ajustes. Aquí presionaremos cualquier tecla para cerrar el CMD. Este script está diseñado para otorgar la máxima prioridad a los controladores del teclado, ajustando la prioridad del CPU del proceso csrs.exe a valores altos en el registro. Este cambio busca una latencia de entrada casi nula al asegurar que el sistema priorice el procesamiento de las entradas del teclado. Si en algún momento desean revertir los ajustes de prioridad de csrss a su estado normal, deberán acceder a esta subcarpeta y ejecutar este archivo como administrador para restablecer las configuraciones. Ahora pasamos al punto número 4 de nombre control total del teclado. Daremos doble clic en esta carpeta para acceder a los ajustes finos del teclado. Para el primer punto de nombre teclado, daremos doble clic sobre este acceso directo. Se abrirá la ventana de propiedades del teclado. Aquí deberemos ajustar el retraso de la repetición a corto y la velocidad de repetición a rápida. Una vez hecho esto, daremos un clic en aplicar y un clic en aceptar. Estos ajustes minimizan el tiempo que tarda una tecla en empezar a repetirse cuando se mantiene presionada y maximizan la velocidad a la que los caracteres se repiten, lo que resulta en una respuesta al teclado mucho más instantánea y sin demoras. Para el segundo punto de nombre centro de accesibilidad, daremos doble clic sobre este acceso directo. Una vez dentro, daremos un clic en la opción de nombre facilitar el uso del teclado. En esta nueva ventana deberán desmarcar todas las casillas que encuentren. Una vez hecho esto, daremos un clic en aplicar y otro clic en aceptar. Desactivar estas funciones de accesibilidad es crucial ya que están diseñadas para modificar o añadir un retraso al comportamiento normal de las pulsaciones del teclado, lo cual puede introducir latencia no deseada en el rendimiento de los juegos y la interacción general con el sistema. De esta forma garantizamos que cada pulsación sea registrada de la manera más directa y rápida posible. Ahora nos dirigiremos a la carpeta número 5 de nombre de Alex Games Power Plan. Daremos doble clic para acceder a las opciones de gestión de energía. El primer archivo que encontraremos tiene nombre de Alex Games Power Plan.bat. Daremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Aquí se estará descargando el Power Plan y aquí se estará importando. Tras la ejecución se abrirá automáticamente esta ventana de opciones de energía de Windows. Aquí vamos a seleccionar manualmente mi plan de energía de nombre de Alex Games Power Plan. Este script importa un plan de energía 100% creado y optimizado por mí. Su función es asegurar que nuestra CPU y GPU y otros componentes clave operen siempre a su máxima frecuencia y rendimiento, eliminando cualquier limitación o ahorro de energía que pueda introducir latencia o fluctuaciones de los FPS. Y presionaremos cualquier tecla para cerrar el CMD. Ahora encontrarán el archivo de nombre limpiarplanes.bat. Daremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Aquí nos saltará una advertencia de que este script elimina los planes de energía por defecto de Windows. Es un equilibrado, economizador de energía y alto rendimiento. Para continuar presionaremos la tecla de Enter. Aquí se estarán eliminando los planes de energía. Este script tiene la función de eliminar los planes de energía predeterminados de Windows. Al ejecutarlo como administrador garantizaremos que Alex Games Power Plan sea el único y principal plan activo, evitando que otros perfiles puedan interferir con el rendimiento óptimo de nuestro sistema y teclado. Tengan en cuenta la advertencia del script. Una vez ejecutado, los planes de energía por defecto serán eliminados y presionaremos cualquier tecla para continuar. Ahora pasamos a la carpeta número 6 de nombre Keyboard Data Queue Size. Daremos doble clic sobre ella. Aquí encontraremos tres archivos .rec diseñados para optimizar el tamaño de la cola de datos de nuestro teclado. Ajuste crucial para la latencia. En esta sección hay tres archivos .rec: Keyboard Data Queue Size, CPU gama alta, CPU gama media y CPU gama baja. Aquí deben seleccionar y ejecutar con doble clic el archivo que corresponde a la gama de su procesador. En mi caso yo tengo un procesador de gama alta, así que daré doble clic sobre este archivo. Daré un clic en sí y un clic en aceptar. Estos archivos modifican un valor del registro de nombre Keyboard Data Queue Size, que controla cuánta información del teclado se almacena antes de ser procesada por el sistema. Optimizar este valor asegura que los datos de nuestro teclado se procesen de la manera más rápida posible, reduciendo el input delay. Gente, si ustedes no están seguros de qué gama es su CPU, déjenme en un comentario con el modelo exacto de su procesador y les diré cuál es el archivo correcto para su sistema. El archivo de nombre CPU gama alta ajusta el Keyboard Data Queue Size a 19 en decimal. Este valor está diseñado para proporcionar la menor latencia posible en computadoras de alto rendimiento, optimizando al máximo la forma en que los datos del teclado son procesados por el sistema para una respuesta instantánea. CPU gama media ajusta el Keyboard Data Queue Size a 24 en decimal. Este valor busca un equilibrio óptimo entre baja latencia y estabilidad, siendo ideal para computadoras de rendimiento medio que buscan una respuesta mejorada del teclado sin comprometer la fluidez general del sistema. Y por último encontramos CPU gama baja. Ajusta el Keyboard Data Queue Size a 34 en decimal. Este ajuste está recomendado para evitar tirones en computadoras con menos recursos, mientras se mantiene una latencia mejorada en la respuesta del teclado.
teclado. Gente, si ustedes desean revertir estos ajustes a su configuración por defecto, haremos doble clic sobre la carpeta de nombre restaurar default. Aquí encontrarán un archivo de nombre keyboard data qsize restaurar default.rec. Simplemente denle doble clic a ese archivo y sigan los pasos. Ahora nos dirigiremos a la carpeta número 7 de nombre hit usbf. Esta sección es fundamental para reducir la latencia de nuestros dispositivos de entrada USB, como el teclado. El objetivo es aumentar el polling rate de estos dispositivos, lo que significa que envían información a nuestra PC con mayor frecuencia, resultando en una respuesta mucho más rápida y fluida para nuestras pulsaciones. Así que daremos doble clic sobre esta carpeta. El primer paso dentro de esta carpeta es ejecutar setup.exe con doble clic. Una vez abierto setup.exe, damos un clic en la parte superior y debemos de asegurarnos que la opción de AL esté seleccionada. Esto mostrará todos los dispositivos USB conectados. A continuación identificaremos nuestro teclado en la lista, generalmente por su nombre como en mi caso, o también lo pueden identificar con su bit o pit. Luego seleccionaremos el teclado con un clic y marcaremos la casilla de filter on decibel. En la sección de select rate seleccionaremos la opción de 1000 Hz. Finalmente daremos un clic sobre install service. Esto aplicará el driver optimizado a nuestro teclado para la menor latencia posible. Gente, les voy a dar un aviso importante sobre esta herramienta. En casos muy extraños puede ser que su teclado no funcione o algo parecido. Para solucionarlo simplemente tienen que desenchufarlo, conectarlo a un puerto USB diferente y luego volver a conectarlo al puerto USB anterior. Y bueno gente, hemos llegado al final de todos los pasos de este pack de Zero Delay teclado. Hemos realizado una serie de optimizaciones profundas para reducir la latencia de nuestro teclado, lo que resultará en una respuesta mucho más rápida y fluida, mejorando significativamente nuestra experiencia general de uso y en juegos. Para que los cambios surtan efecto, vamos a reiniciar nuestra computadora. Eso asegurará que todas las nuevas configuraciones se apliquen correctamente. Para ello es muy fácil, le daremos un clic en el logo de Windows, otro clic en inicio y apagado y por último un clic en reiniciar. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que ese tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, invito a darle tu maravilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información, ya sea amigo o familiar. Si tienes alguna duda, no dudes en unirte a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Allí podrás hacerme todas tus preguntas. Si deseas apoyarme aún más, puedes unirte a mi comunidad de miembros. Tendrás acceso a beneficios exclusivos. Y gente, le quiero mandar un enorme agradecimiento a los nuevos miembros por su gran apoyo. Un saludo y las gracias a Tino RDT, que adquirió la membresía de Gurú de la Optimización. Otro saludo a ManXD y a Jepe, quienes adquirieron la membresía de optimizador inicial. También otro saludo y las gracias a Estudillo y a Dylan Oros, que adquirieron la membresía de Maestro del Rendimiento. Un gran saludo y las gracias para ustedes. Espero que disfruten los beneficios. Y bueno gente, sin nada más que decir, recuerden, yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye.